Hola, hoy me gustaría hablaros de dos componentes que he estado practicando esta semana. Son estos que veis aquí en la pantalla de la cámara. Eh, Son dos piezas recicladas de un ratón de ordenador, de los antiguos, de los de bola. Eh, Concretamente esto es un emisor y un receptor de infrarrojos que podéis encontrar en cualquier ratón de bola de esos que tengáis por ahí tirados. De hecho, pues bueno, yo he conseguido tres parejas de estos porque había uno para el posicionamiento vertical y otro para el horizontal y había un tercer par para la rueda giratoria del medio. Entonces, pues bueno, un auténtico lujazo estos juguetes. Dejadme que os explique un poquito. Bueno, la tarea de soldar ha sido relativamente sencilla. Como sabéis, la placa de los ratones, si no os lo digo, es bastante simple. Lo único que tengo que hacer es con estas pinzas y un soldador de soldarlas. Y ahora os paso a hablar un poquito de las características de ellos. Comentaros que este es el emisor. Este es el emisor. Si os fijáis, no sé si se aprecia, aquí hay una pequeña protuberancia plástica. Sí, sí que se aprecia. Este pequeño pivotito es por donde concentra el haz de luz y emite mejor. ¿Vale? Digamos que este pivote está enfrentado al receptor. Bien, los pines, para que lo sepáis, el que está más alto es el negativo y el que está más bajo es el positivo. O sea, este pin que tiene la pestaña el contacto más alto es el negativo y este de aquí abajo que está más baja es el positivo. Y aquí tenemos el receptor. El receptor tiene tres pines, os explico. Tiene tres pines, el del medio es un positivo y cada uno de los lados son un negativo. Digamos que son dos diodos en uno. En este caso, bueno, con mis pruebas yo solo he conectado uno, pero que sepáis que el del medio es el positivo siempre y los de los lados son los negativos. En cada caso, si os encontráis un ratón con un ratón con dos pines, pues bueno, incluso podéis tener más suerte, o si os encontráis con el ratón con las características impresas, pues mejor. Yo en este caso no tenía características y lo que sí que tuve que hacer es coger y pintar la parte trasera del receptor para cuando desoldara la pieza saber qué es lo que tenía que llevar encarado y qué no. Porque el ratón era bastante antiguo, de hecho pues creo que estaba montado en mi antiguo Pentium 3, o sea que ya os podéis hacer la idea que esto era una pieza de coleccionista y no, el receptor no tenía ningún tipo de marca, entonces me era imposible saber el modelo. Viendo vídeos de internet, al final vi que una persona había cogido uno similar y que positivo era el del medio y en los dos extremos era el negativo. Yo lo probé y así funcionó. Bien, ¿qué he hecho con esto? Bueno, con esto yo me lo he pasado pipa y os explico. Primero os voy a explicar cómo conectarlo al Arduino, que es algo también bastante sencillo. A ver si lo podéis ver. Vamos a... Bien, aquí lo que he hecho es muy sencillo. El emisor se conecta como un LED normal, sin ningún tipo de conexión, sin ningún tipo de complicación, siempre conectado. Si queréis, en vez de conectarlo a 5 voltios, darle un pin de Arduino para preactivarlo y que no haya consumo, pues bueno, también es una opción. Pero contando lo poco que consumen estos LEDs, yo no lo consideré necesario. El receptor
el pin receptor, lo que he conectado es pues, una masa, negativo, una resistencia de 10K, la corriente positivo y entre medios el pin conectado a pin analógico. ¿Por qué lo he conectado a pin analógico? Pues porque este HRT bipolar no me llegaba a dar, no me abría o me dejaba sin resistencia, o sea que era imposible que me mandara los 5 voltios que yo requería o los casi 5 voltios o estado high que requería mi Arduino para detectarlo como una entrada digital. Entonces he tenido que estar trabajando con él en analógico. Bien, esto a priori ha sido un poco problemático, de hecho es lo que más trabajo me ha dado. Si no, hay cientos y cientos y miles de vídeos donde explican cómo conectar un emisor y un receptor de infrarrojos a Arduino a través de entradas digitales y que funciona perfectamente. La problemática que yo he tenido es que esto era una señal analógica. Bien, los ejemplos que vais a ver ahora pues os pueden servir para muchas cosas. Yo he estado practicando un poco y lo que empecé a ver, hice un primer sketch donde simplemente me mostrara en pantalla cuál era el valor analógico que yo iba recibiendo cuando bloqueaba la entrada o me acercaba a algún objeto y tal. Entonces pues conseguí un poco entender cómo funcionaba. Luego esto lo soldé a una pequeña placa que ahora os voy a enseñar, que es esta de aquí. Y esto es el circuito que yo he hecho. Aquí tenéis alimentación y la salida analógica y los dos LEDs enfrentados. Sin más, es una placa prototipo, la cual pues he hecho la soldadura y aquí he dejado un pequeño hueco pues para poder interrumpir la luz o distintas cosas que he estado haciendo. Bien, y ahora os enseñaré un poquito Arduino que he hecho con él. Este es un pequeño montaje que he hecho. El montaje es sencillísimo. Por darle un poco de complejidad, bueno, pues he conectado un LCD y he conectado la barrera. Entonces, bueno, inicialmente lo que he hecho es pues un contador de pasos o un código de corte, ¿no? Digamos. O sea, cada vez que esto se interrumpe, me va a avisar. Esto es bastante útil, de hecho estoy pensando utilizarlo, si no esta misma placa, con muy poca diferencia, de ahí la distancia. Eso es también una de las razones por lo que he tenido que hacerlo analógico. Pensar que este emisor y este receptor están pensados para estar en un ratón. En un ratón de mouse la diferencia entre el emisor y el receptor son milímetros y aquí pues ya estábamos hablando de unos 5 o 10 centímetros. Entonces no llegaba a recibir aquí una señal pura y dura digital. He tenido que hablar con señales analógicas. De hecho, aquí ahora entre esta distancia el Arduino está midiendo un valor de 800 de una escala de 1024. Y cuando corto pues me está dando una señal de unos aproximadamente 920, 950. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre primero por lo que os he dicho, que la distancia no está, estos dos sensores no están diseñados para estar tan lejos, y segundo que este punto debe de estar súper bien encarado aquí y yo, por desgracia, pues no lo tengo así. Entonces al no tenerlo así, pues es lo que me da los problemas. De todas formas, trabajando en analógico, al final no me ha dado ningún... Funciona, es totalmente funcional todo lo que he preparado con él y ahora lo veréis. De entrada, bueno, pues os comento el primer sketch que he hecho, que es este. Simplemente un detector de paso o de interrupción que cuando algo interrumpe la señal que hay en la
interrumpe el paso entre el haz infrarrojo, pues me indica a través de una luz y a través del display. El display no sé si lo veréis. Pues eso, lo que os comentaba, que cuando la barrera se corta, como veis, demuestra que la barrera ha sido superada y mientras pues está en espera. Ahora os enseño el sketch, es muy sencillo, y luego os enseñaré la evolución de esto un poquito más allá que hemos hecho. Bueno, pues abrimos nuestro Arduino y os cargaré el sketch que he hecho y veréis cómo está bastante chulo, podríamos decir. Bien, este es lo nombrado umbral analógico. Lo primero que he hecho, a ver, para que lo podáis ver bien hermoso, lo primero que he hecho es incluir la librería Liquid Crystal para conectar mi LCD. He asignado los pines y a través de, bueno, de un ejemplo que vi en internet, el pin VO, que normalmente la gente conecta un potenciómetro, a mí me gusta más conectarlo directamente a Arduino y darle una salida PWA. Da un poco de guerra a la hora de ajustarlo, porque es este valor el que tienes que ir jugando con él hasta encontrar un buen contraste, pero me gusta más porque es más limpio y lo controlo todo directamente desde Arduino. Bueno, a lo que iba. Asignamos los pines del LCD, declaramos el LCD y luego creamos tres variables. Una entera, donde me va a marcar el estado actual, otra entera, donde voy a marcar el umbral analógico en el cual quiero que empiece a reaccionar mi Arduino, y luego una variable booleana que la he llamado cambio y que la inicializo en modo low o falso. ¿Vale? Para esto luego, bueno, pues arrancamos el puerto serie, asignamos una salida al pin 13, que es el que habéis visto, generamos el contraste a través de esta salida PWA y luego inicializamos el display LCD y mostramos un pequeño texto de bienvenida. Lo dejamos por 2 segundos y vamos a la guerra. Bien, ¿qué he hecho? Bueno, he creado una función que se llama pasa, que cuando se accede a ella lo que hace es encender el LED y mostrar en el display que la barrera ha sido superada. Luego he creado otro que lo que hace es apagar el LED, limpiar la pantalla y crear y mostrar en el display como que está en espera. Bien, y ahora ya salimos con nuestro loop. En nuestro loop lo que he hecho, por tener bien visible lo que es la parte de control barrera, porque no estoy trabajando con ningún tipo de delay, he vuelto a escribir la primera fila del display. Control barrera, y lo de abajo lo he dejado en blanco. Así aquí no se aprecia mucho, pero se ve más fuerte, con más contraste la primera parte, porque está escrito en las tres funciones, está escrito lo mismo. Y claro, como el void loop entra por aquí, lo deja en blanco, luego según el estado entra o en espera o en superada, y esto lo hace tan rápido que nosotros no lo llegamos a ver, pero sí que se aprecia una pequeña bajada de contraste. Bien, ¿y qué hacemos? Pues nada, tan fácil como leemos el valor analógico de nuestra conexión del receptor de infrarrojos y la asignamos a la variable estado actual. Luego le decimos que si el estado actual es fácil, ¿eh? Si estado actual es mayor o igual que el umbral que hemos predefinido, que en mi caso es 920, pues que cambie la variable falso a true. Y si no es así, que la deje en falso. Bien, pues si la variable falso está en verdadero, si la variable cambio está en verdadero, pues que ejecútame la función pasa, que es
encender el LED y mostrar superada, que es esto que podéis ver aquí, como enciende el LED y queda superada, ¿veis? Y si no, pues ejecútame la función, no pasa. De normal siempre está en espera, porque esta vez no pasa. Entra el void loop, pues así de fácil. Entro, que hago esto, que no, pues hago esto, vuelvo a salir, vuelvo a entrar, por eso esto, todo el rato hasta que corto y entro dentro de la función pasa. Bien, sencillo, esto es una especie de... No sé, lo podemos usar para muchas cosas. Yo había pensado en usarlo como un final de carrera no mecánico para mi puerta del garaje, así poder saber si la tengo abierta o cerrada, que es una de mis grandes preocupaciones y uno de mis próximos proyectos reales. Es posible que sin querer pulses el botón del mando a distancia y abras la puerta y no lo sepas, o te caiga el mando y sin querer mande una señal y se abre la puerta dentro de casa y tú no te enteres. Pues bueno, con estos sensores, sin ser algo mecánico, porque no sería un final de carrera al uso, podemos saber en qué posición tenemos la puerta. Y además, pues bueno, si no hay mucha acumulación de polvo, va a funcionar muy bien. Y lo más bueno de todo es que me ha costado pues 0 euros. Bien, he querido ir un poco más allá y me he dicho, ¿cómo de rápido es este sensor y cómo de capaz de leer pulsos es? Estuve dando vueltas, vi algunos vídeos donde con unos sensores, con unos receptores infrarrojos normales, la gente conseguía medir velocidades. Pues me he puesto al lío. Me da un poquito de guerra, pero que es de los proyectos si no nos dan guerra. Y al final lo que he hecho es este sketch. Lo he llamado contador de pulsos por ponerle algún nombre. Y si queréis, pues vamos a cargarlo. Nos aseguramos que el puerto es el correcto. Lo cargamos. Y ya lo tenemos. Bueno, aquí tengo un ventilador. No sé si lo veis. Sí, no sé si lo podéis ver. Y tengo un display que le he dicho que me lea pues, las revoluciones por minuto. Le he puesto arriba un texto que llama velocidad pulsos y con ello pues he creado este pequeño proyectito exactamente con las mismas cosas que tenía antes, o sea, no he cambiado nada, como veis utilizo el mismo hardware, las mismas conexiones y todo. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? Pues lo que he hecho es esto que vais a ver. Cargado igual la librería y he creado, bueno, todo esto es igual, he cargado la librería del LCD, he asignado los pines, bien. He creado una variable que se llama periodo, que le he dicho que cada 999 milisegundos, pues que me ejecute una función. Luego he creado una variable larga, tipo long, que es tiempo anterior, para que pues me grabe. Pero voy a utilizar la función milis. Función milis creo que es la primera o la segunda vez que lo utilizo. He copiado el sketch, lo entiendo cómo funciona y me he puesto al lío con él. ¿Vale? Luego, pues bueno, hemos puesto otra que se llama estado anterior, estado actual. He hecho dos contadores, contador y cont. Ahora os explicaré por qué. Uno me cuenta los pulsos y otro solo me cuenta los flancos, porque ha sido uno de los grandes problemas. Tenía dos formas de solucionarlo y así lo he hecho. Bien, el umbral, a partir del cual
quiero que empiece a contar o que empiece a detectar un pulso, que es exactamente el mismo que antes. La variable booleana, que ya la habíamos visto antes, una nueva variable que se llamará revoluciones por minuto, una nueva también que le he llamado vuelta, que es la que le voy a indicar cuántos pulsos va a recibir mi sensor para contar una vuelta. Y otra variable que se llama vueltas por segundo. Bien, en el setup he inicializado el puerto serie, inicializo el LCD y le asigno el contraste a mi display LCD. Bien, he hecho una función que se llama display, la cual cuando la llame lo que va a hacer es mostrarme tanto en pantalla del LCD como en el puerto serial las revoluciones por minuto que vamos a estar leyendo, monitorizando, ¿vale? En el void loop hasta aquí lo mismo, leemos el valor analógico, si supera o es igual al umbral me cambia la variable cambio y entonces aquí es cuando le digo cuando detectamos que ha habido un cambio. Si cambio es distinto a estado anterior, que era la variable que teníamos aquí, pues súmame el contador, que es el que me va a contar los pulsos, y divídemelo entre 2, y si el resto es, divídelo entre 2 para que me cuente los pares, y si el resultado es distinto a 1, si el resto es distinto a 1, significa que es un resultado par, cambio la variable, cambio a true para salir de aquí, y súmame el contador un pulso. Así solo me va a contar una vez de cada 2. No sé si me explico, pero la cosa tiene un poco de tela, digamos que esto entra cada 2 veces y de cada 2 veces que entra, que son los 2 pulsos que recibe, uno de ellos es el que me va a aumentar el contador. ¿Para qué? Porque si no aquí, en vez de 14, tendría que tener 28, que es cuando el aspa entra en la zona del sensor y cuando sale. De esta forma, cada vez que solo entra en la zona, me cuenta un pulso, tengo 14 aspas, por lo tanto, es una vuelta. Es así de sencillo, pero bueno, hay que pensar un ratito, ¿eh? Esto hubiera sido mucho más fácil si, por ejemplo, lo hubiera conectado a un ventilador de 2 aspas, pero no, tenía que tener 14 aspitas. Pero bueno, así también vemos cómo de capaz de detectar este sensor es. Está bastante bien, bastante bien. Bueno, una vez hecho esto, ponme las 2 variables de estado anterior y de cambio iguales para que si no hay otro cambio no me vuelvas a hacer esto. Bien, así de sencillo o enrevesado, como lo queráis ver, es este proyecto. Vale, y bueno, aquí en milis le digo que si el tiempo anterior, que empieza a 0, que es donde guarda la referencia para comparar, es igual a o superior al periodo, que entre, o sea, cada segundo. Bien, una vez hecho esto, cógeme vueltas por segundo y asigna el valor del contador dividido entre vuelta. Vuelta, que sepáis que es 14. ¿Vale? Y así sabremos cuántas vueltas por segundo, porque esto me lo va a cargar a cada segundo, cuántas vueltas por segundo estoy monitorizando. Luego, ¿qué tengo que hacer? Pasar a revoluciones por minuto. Entonces, vueltas por segundo por 60, pues me va a dar, evidentemente, revoluciones por minuto. Revoluciones por segundo multiplicado por 60 revoluciones por minuto. No tiene ninguna cosa más. Vete a display, o sea, vete a la función display y muéstramelo en pantalla y en el puerto serie y ponme los contadores a 0
y reiníciame también tiempo anterior, ¿vale? Para volver a hacerlo. Entonces así, sin usar ningún tipo de delay, podemos monitorizar las revoluciones por minuto a través de una entrada analógica, que digamos que es la dificultad que ha habido aquí. Digamos hasta aquí. Todo lo demás en una situación digital podría ser más o menos lo mismo. Pero en analógico es lo que nos ha dado un poquito más de ganas. Pero bueno, ya lo que había, como os comentado, que si no hay sufrimiento, no hay no hay recompensa. Bien, aprovecho y os enseño el puerto serie, que también es algo más cómodo. Y os diré, aprovecho también, perdonad, para deciros que mi ventilador está conectado a mi otro Arduino, aquí conectado a Cayenne, y lo tengo a la mitad de vueltas o a la mitad de velocidad. Así pues vemos un poquito de todo. Vamos a ver cómo organizamos las ventanas para que pues procedemos a colocar nuestro sensor en el ventilador. Y vemos cómo las revoluciones las tenemos a 1600. Bajamos un poco las revoluciones y vemos cómo están bajando. Y si subimos las revoluciones, pues vemos cómo es capaz de medir. Así que también tenemos aquí un sensor de revoluciones por minuto a través de valores analógicos cada vez que supera el umbral. Si os fijáis aquí el LED está parpadeando como un loco porque tenemos la función de que cada vez que supera el umbral me encienda el LED. Pues ahí está, encendiéndolo como un pobre psicópata. Madre mía, qué manera de... ¿Ves? Bajamos las revoluciones y ahí nos bajan las revoluciones. Si paramos el ventilador, pues paramos el ventilador y si le damos, pues allá va a cambiar, ¿no? Y lo que tenemos aquí en la pantalla, pues también lo tenemos aquí en el LCD para que pueda funcionar de forma autónoma. Es un proyecto bastante interesante, de cómo a través de un ratón hemos recuperado 2 sensores de infrarrojos y espero que os haya gustado. Yo por mi parte he disfrutado bastante consiguiendo que esto funcionara. Un proyectito más, ya lo habéis visto. Muchas gracias.